Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos, recuerde, transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales Contrastando Ideas Noticias. Soy Julio Jiménez y como siempre agradezco el favor de la valiosa colaboración de mi amigo, el director general de Callejón Informativo, José Alan Chávez, prestigiado analista político y periodista de Canal Mexiquense. ¿Cómo estás, José? Bueno, muy buen inicio de semana. Estimado Julio, pues me da mucho gusto saludarte en este inicio de semana y Gracias. obviamente pues estar con tu auditorio. José, sin lugar a dudas, este fin de semana ha sido un fin de semana de una actividad político-electoral muy intensa. Estamos en la antesala, pues prácticamente en la antesala de la revocación del mandato. Sin embargo, también estamos en la antesala, ya prácticamente el domingo, con el arranque de campañas en algunos estados de la República Mexicana. 6 tendrán cambio de titular del Ejecutivo Estatal. ¿Qué fue lo que pasó en estos estados, José? Así es, Julio, pues este fin de semana arrancaron las campañas por las gubernaturas de Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca. Y como lo dices, en el contexto de la consulta por la ratificación o revocación de mandato, de acuerdo al que está con Clamires del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevará a cabo el 10 de abril y donde la meta de participantes es muy alta para Morena, pues no se observa cómo puedan movilizar el número de personas que ellos quieren. Se ha planteado que van por 37 millones de votos que salgan a las urnas y que con esto también se logre arriba del 40% que establece la propia ley de revocación de mandato para hacerla vinculante. En este contexto también pues inician las campañas electorales, Julio. Es importante recordar que a 4 años de gobierno del presidente López Obrador, en un escenario nacional donde actualmente Morena gobierna 17 gubernaturas, y bueno, los elementos que marcaron este inicio de campañas, entre otros, además de la presencia de gobernadores en diversas entidades, quienes salieron a representar a sus candidatos, el accidente que hubo en el arranque de campaña de Patricia Flores Elizondo, quien fue jefa de la oficina de la presidencia en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Ella contiende por Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Durango y hubo un accidente donde cayó una pantalla sobre los asistentes y provocó diversos lesionados. Ante ello, pues Patricia Flores canceló la agenda del resto del día y se dirigió al hospital para darle seguimiento pues a la atención de los mismos. También en Quintana Roo, Julio, pues la nota se la llevó de que en los últimos días Roberto Palazuelos, quien buscó ser candidato de Movimiento Ciudadano, llevó a cabo una serie de actividades en las que entregó, al parecer, apoyo. Se veían unas cajas de cartón, no sé qué contenían en el interior, y anunció que va a llevar a cabo, a la par de estas campañas electorales, una propia para informar, dice, a los quintanarroenses de la verdadera jugada de los partidos políticos. Uno de ellos, Movimiento Ciudadano, que le cerró el paso porque dice que va a desnudar los intereses que hay detrás de los mismos para evitar que hubiera un cambio en aquel estado donde, Julio, pues todo el mundo sabe que el clima de violencia y la participación del crimen organizado ha aumentado en las últimas semanas, al grado que pues el gobierno de Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos no visitar pues aquella entidad, Julio. Las encuestas, pues tú las has visto, en 4 estados no hay forma de que Morena no gane la elección del 5 de junio, mientras que en Aguascalientes también se observa muy complicado que Tere Jiménez, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, pudiera perder la elección, y en el caso de Durango, pues hay una tendencia en la que los números no dan un claro ganador, es decir, sí pudiera haber un efecto de que en campaña pudiera crecer uno u otro de los participantes, Julio. Claro. José Alan, sin lugar a dudas, esto es la antesala del proceso electoral en el Estado de México, que será el próximo año 2023. ¿Cómo visualizas el comportamiento político electoral también en la antesala de la discusión de esta reforma eléctrica?
¿Cómo visualizas? ¿Crees que esto sea una condición para que aumente la preferencia electoral en el PRI, que en el Estado de México pues no ha habido ninguna clase de transición ni alternancia en el poder del gobierno del Estado? ¿Cuál es tu opinión? Julio, en tres entidades donde habrá renovación de gubernatura este año, por ejemplo, hablemos de Tamaulipas, hablemos de Quintana Roo y hablemos de Durango, los gobernadores actuales fueron votados en el 2016 Así y es. en esas tres entidades, pues tanto Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas como José Rosa Saizpuro en Durango o Bueno, Carlos Joaquín González en Quintana Roo lograron derrotar al PRI y con ello terminaron con la hegemonía. Es decir, el PRI nunca había perdido una elección de gobernador y ellos lograron esta hazaña. Francisco García solamente impulsado por el PAN, pero en el caso de Carlos Joaquín y José Rosa Saizpuro, ellos eran priistas, así en es. favorecidos en la elección de la candidatura y lograron conformar lo que en aquel momento se llamaban bloques opositores entre el PAN y el PRD y lograron terminar con esta hegemonía. Hoy, en el caso de Hidalgo, es una entidad similar porque nunca ha perdido el PRI y donde PRI, PAN y PRD buscan mantener al partido en el poder y que no llegue Morena. Me preguntabas por el Estado de México, por eso hago este recuento, porque el Estado de México, al igual que Hidalgo, y como en el 2016 los estados que ya cité, pues nunca ha perdido el PRI, hay una hegemonía importante, pero también es el mismo caso de Tamaulipas, que también se habrá de elegir el próximo año. Entonces, los retos para el PRI pues son muy importantes y de entrada el mensaje para su militancia sería que lograran crecer en las encuestas en Hidalgo con Carolina Villano Austria y ganar, mantener el gobierno del Estado, porque si no el escenario futuro pues sigue siendo pues muy complicado, Julio. Poco alentador el contexto político electoral, la preferencia partidista hacia el PRI del Estado de México, a pesar del buen gobierno del actual gobernador Alfredo del Mazo, a pesar de las acciones oportunas, siempre asertivas y siempre pues preocupado por el beneficio y por el bienestar de los mexiquenses, tal parece que la tendencia es incierta, tal parece que el escenario y el contexto es adverso. Sin embargo, habrá que estar muy atentos a la militancia, a los liderazgos, a la estrategia política electoral, pero también, José, a la estrategia partidista para conformar un candidato de unidad. Veo y vi el fin de semana muy activo a Enrique Vargas. Enrique Vargas es un panista con una actividad y una presencia política en el Estado de México muy interesante. ¿Valdría la pena pensar en algún candidato de unidad PRI, PAN, PRD rumbo a este proceso electoral, José? Julio, si estamos hablando esta mañana de que en Hidalgo se ve muy atrás Carolina Villano frente a Julio Menchaca, que es el abanderado de Moreno y sus Moreno. aliados políticos, y eso que van en coalición, o sea, va PRI, PAN y PRD, recordando que Carolina Villano, ante los problemas internos del PRI, tuvo que entrar como candidata del PAN en la coalición, y ni aún así está garantizado que ellos pudieran mantener el gobierno. Entonces, si nos traducimos a lo que me preguntas en el caso del Estado de México, de entrada decir que para asegurar una competencia frente a Morena, es importante que PRI, PAN y PRD vayan juntos. Claro. Si PRI y PAN van separados, pues va a ser muy complicado el escenario político para dichos partidos políticos y entonces es donde cabe pues la participación de personajes políticos del Estado como Enrique Vargas del Villar, que actualmente es el coordinador de los diputados locales en la legislatura del Estado de México, porque pues es un personaje que ha estado hablando abiertamente de la coalición, mientras algunos periodistas mexicanos se cuidan mucho de acuerdo a su institucionalidad en decir que pues hay que esperar si dan acuerdos para la coalición. Enrique Vargas ha hablado abiertamente, incluso hay una estructura alterna, la red Así es. Vargas, que se le llama así, que encabeza Juan Pedro García Martínez, que está ya construyendo y tomando protesta a comités municipales en distritos y municipios, y ellos están impulsando que haya una coalición. También el fin de semana hubo un pronunciamiento de militantes del PRI y del PAN en el sur del Estado de México, quienes pues se pronuncian por una coalición y en esa pues también Enrique Vargas es uno de los principales impulsores y quien buscaría también estar a la cabeza, sin dejar de lado a los priistas que pues los mencionamos, sabemos quiénes son los que aspiran, pero ellos no han tampoco levantado la mano. Claro. Habrá, como bien y exactamente refieres, José, habrá que esperar, pero no podemos dejar de evaluar y de analizar el contexto nacional,
no podemos dejar de ver cómo poder repercutir el voto que pudiera darse en la discusión de la reforma eléctrica, esos 52, 53 votos que le hacen falta a Morena. ¿Quién se los va a dar? ¿El PRI? ¿Quién se los va a dar? ¿El PAN? ¿Con quién lo negociaría Morena para que pasara su reforma eléctrica? Una reforma que ha generado polémica, debate e incertidumbre electoral. Sin embargo, habrá que esperar, habrá que ser prudentes, habrá que ser muy pacientes. José Lam Chávez, como siempre, un gusto saludarte, un placer dialogar contigo y te espero el próximo lunes para seguir analizando los temas en el contexto político electoral. Muchas gracias y feliz inicio de semana. Excelente semana para todos. Hasta luego. No le cambie, ya está el maestro Nelson Vargas para analizar un contexto deportivo a nivel internacional. Regresamos.